Generalidades de anatomía, planos y ejes. Decidí arrancar con este primer video en este canal. La descripción de todo, de lo que es el canal, de quién soy y demás, está obviamente en la descripción del mismo canal. Mi nombre es Franco y el resto de la información va a estar bien detallada para no hacerlo tan largo a esto. Este es el primer video de una serie de videos dentro del canal. Arranqué y decidí que sea este el video de las generalidades de anatomía, planos y ejes, porque siento y veo que teniendo esta base de conocimiento vamos a poder, a partir de los siguientes videos, poder desarrollar de forma más didáctica y que se entienda bien el resto de los temas. Así que vamos directo a la pantalla. Bueno, vamos acá. ¿Se ve bien? Espero que sí. Bien, generalidades de anatomía, planos y ejes. No quiero hacerlo muy largo y que se entienda bien. Vamos a definir la anatomía como la ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos y la relación que hay entre sus partes. Toda esta información va a estar, yo la saco directamente de los libros de Rouvier, que fue con lo que yo estudié y es con lo que la mayoría de los chicos y de la gente lee y estudia. Rouvier lo define como una ciencia descriptiva y sistemática a esto de la anatomía, donde cada sistema del cuerpo se estudia en detalle para entender la función y la ubicación. Tiene de generalidades. Hay una división anatómica que se subdivide, por ejemplo, la anatomía descriptiva, que es la que examina los órganos y los sistemas de forma individual. Esta es la que vamos a ir viendo seguramente en los diferentes videos que sigan. La anatomía topográfica estudia la relación de los órganos entre sí y las áreas específicas del cuerpo. Y la anatomía funcional es la relación entre las estructuras de su función biológica. Después tenemos la terminología anatómica, que esto es muy importante también tener en cuenta porque, por ejemplo, en los siguientes videos va a haber osteología, donde vamos a ir describiendo los huesos de forma muy sencilla pero bien detallada y estas terminologías hay que tener en cuenta. Rouvier utiliza el lenguaje común para evitar confusiones. En anatomía se utilizan términos universales, como por ejemplo anterior y posterior. Se utiliza mucho lo que es superior e inferior, interno y externo, proximal y caudal, basándose en la posición anatómica estándar. ¿Qué es la posición anatómica estándar? Es el cuerpo, es un cuerpo erguido, como está acá, como lo vemos, es un cuerpo erguido, mirada al frente y que las palmas de las manos miren hacia adelante. Esto nosotros en anatomía lo llamamos como supinación. Es cuando los pulgares están hacia afuera y las palmas de las manos miran hacia adelante. Esta es la posición anatómica. En base a la posición anatómica vamos a describir cualquier tipo de estructura u órgano que podamos observar. ¿Estamos? Después, estructura básica del organismo. El cuerpo humano está compuesto por células y esta célula es la unidad funcional estructural del cuerpo, como lo hemos visto siempre en biología. Se agrupan para formar tejidos, por ejemplo el tejido epitelial, el conectivo, el muscular, el nervioso, y que estos forman órganos, como por ejemplo el corazón, la piel, el hígado, etc. Y estos órganos finalmente se juntan para formar sistemas. Y ahí están el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, etc. Esto es como detalle de algo que es las generalidades de la anatomía. Seguido a esto, vamos a ver algo muy importante, pero muy fácil, pero lo tenemos que tener en cuenta. Los tipos de huesos. A partir de acá vamos a entender más la anatomía descriptiva cuando nosotros tengamos que presentar un hueso. En los tipos de huesos se clasifican según su forma y su función, en varias categorías. Cada una está diseñada para cumplir roles específicos dentro del cuerpo. Por ejemplo, tenemos los huesos largos, que ahora después vamos a ver imágenes. Tenemos los huesos largos que predomina la longitud en cuanto a su diámetro y su grosor. Por ejemplo, el fémur, la tibia, el húmero, etc. Después tenemos los huesos cortos,
que sus dimensiones son similares en lo largo, en lo ancho y en el grosor. Acá están, por ejemplo, los carpianos, que son los huesos de la mano, y están los tarsianos, que son los huesos de los pies. Están los huesos planos. Los huesos planos son estructuras, son amplias y delgadas, y acá, por ejemplo, está el cráneo, el esternón, las escápulas, las vértebras, perdón, las costillas son huesos planos. Su capa es más ancha que larga y en grosor. ¿Estamos? Bien. Huesos irregulares, acá sí entran las vértebras, por ejemplo, que tienen formas complejas, que después lo vamos a ver. Y después tenemos los huesos sesamoideos, que se desarrollan en el interior de ciertos tendones. El hueso sesamoideo principal es la rótula. Pero por ejemplo después, cuando los veamos, hay huesos sesamoideos que aparecen en las manos, hay algunos que aparecen en los pies, que son pequeñas calcificaciones dentro de los tendones que se denominan de esta forma. Vamos a ver huesos largos como esto. Este es un fémur. Después vamos a describirlos todos uno por uno. Vamos a arrancar con miembro superior, vamos a seguir con miembros inferiores, vamos a seguir con columna vertebral. La idea es hacerlo bien completo. Estos son huesos cortos, estos son los del carpo, metacarpo y las falanges. Tenemos huesos planos, esta es una escápula derecha. El segundo capítulo de esto es, cuando arranquemos osteología, es el primer hueso que vamos a ver es este, la escápula. Huesos irregulares, como dijimos, las vértebras. Esta es una vértebra específicamente lumbar. Después vamos a ir viendo una por una de esas. Y acá mostré la rótula como hueso sesamoideo. Bien, seguimos. A ver, seguimos, sí. Después tenemos las partes de los huesos largos. Esto también es importante porque vamos a describirlos en los siguientes videos. Estructuralmente los huesos largos tienen ciertas partes esenciales. Tenemos una diáfisis, una epífisis y una metáfisis. Esto es muy fácil. La diáfisis es la parte central. Es la parte central del hueso o el cuerpo del hueso largo. La función principal es de soporte y resistencia. Generalmente está compuesta por hueso compacto. Histológicamente está compuesta por hueso compacto. Este hueso compacto es denso y fuerte. Luego tenemos la epífisis. La epífisis son las carillas articulares de todo hueso largo. Participan en la articulación con los huesos supra e infrayacentes, ¿no? Y después, por último, tenemos la metáfisis. La metáfisis es la porción que está entre la diáfisis y la epífisis. Generalmente, acá está la epífisis de este lado, y acá está la metáfisis. En la metáfisis se genera lo que es la placa epifisiaria, o también llamado cartílago de crecimiento. En este sector es que el hueso va creciendo cuando nos vamos desarrollando. Entonces tenemos la diáfisis, que está en rojo, la epífisis, que son los extremos, generalmente de carilla articular, la diáfisis es el cuerpo, y entre los dos la tenemos a la metáfisis, donde está la placa epifisiaria o cartílago de crecimiento. ¿Estamos? Bien. Esto es en cuanto a las generalidades de la anatomía en general. Los tipos de huesos, cómo se separan los huesos largos y el vocabulario, esto que dijimos de anterior, exterior, lo que es superior e inferior, lo que es adelante y atrás y demás, para describirlo después. Vamos a ver lo que son los planos y los ejes. Esto es algo muy sencillo, pero muy importante. Si nosotros logramos entender esto de forma sencilla, vamos a poder entender y describir cualquier tipo de órgano, hueso, cualquier tipo de elemento. Sin que nosotros lo veamos, nos vamos a poder ubicar en tiempo y espacio. Esto nos ayuda a ubicarnos en tiempo y espacio, en una estructura. Pero para eso, nosotros tenemos que aprender estas dos definiciones para poder entender cómo funcionan los planos y los ejes. A mí cuando yo lo estudié me costó muchísimo hasta que aprendí o entendí cómo funcionaba realmente la lógica de los planos y los ejes. Nosotros tenemos
esto que es paralelo y esto que es perpendicular. ¿Qué es algo paralelo? Paralelo es algo, como el ejemplo acá lo indica, es que dos líneas no se tocan en ningún momento. Por ejemplo, generalmente pasa con las calles y cualquier estructura o elemento que esté de esta forma o de forma horizontal, pero que no se crucen, eso significa paralelo. Y luego tenemos lo contrario, que es lo perpendicular. Lo perpendicular es cuando dos estructuras se cruzan en un punto. Entonces tenemos lo paralelo y lo perpendicular. ¿Y por qué es importante esto? Porque los planos y los ejes se van a comportar de esta forma. ¿De qué forma? De forma perpendicular. Ahora lo vamos a ver bien. Vamos a presentar los planos primero. Nosotros tenemos tres tipos de planos. El plano es una estructura imaginaria que nos atraviesa de diferentes formas el cuerpo humano para poder describir segmentariamente el mismo, ¿no? Tenemos planos anatómicos. Bueno, tenemos el plano, primero el que vamos a presentar, el plano sagital. El plano sagital divide el cuerpo. Si yo lo atravieso de adelante a atrás, de acá para acá, divide el cuerpo en dos mitades. Una mitad izquierda y una mitad derecha. Recuerden que es posición anatómica. Tenemos el plano sagital, que es de adelante a atrás, y que divide en izquierda o en derecha. ¿Qué pasa si este plano, porque esto es partiendo al medio, ¿no? Partiendo al medio del cuerpo. ¿Qué pasa si este plano pasa, por ejemplo, por el hombro? De adelante a atrás. Ahí lo va a dividir en interno y en externo. ¿Está? Algo que queda del plano hacia adentro y del plano hacia afuera. Si atraviesa la articulación del hombro, por ejemplo. En este plano, ahora vamos a ver qué eje lo cruza, pero en este plano va a haber movimientos de flexión y extensión. Si tomamos de ejemplo el hombro, va a haber movimientos de flexión y extensión. Luego del plano sagital vamos a presentar el plano frontal. Perdón. Plano sagital, plano frontal. El plano frontal, imagínense que este plano imaginario lo atraviesa desde la cabeza hacia abajo. También antes se llamaba frontal, antes se llamaba coronal, generalmente ahora se llama frontal. ¿Y qué va a dividir? Va a dividir el cuerpo obviamente en dos mitades, va a dividirlo en anterior y en posterior, o frontal y dorsal. Lo que quede delante del plano va a ser anterior o frontal y lo que quede detrás del plano va a ser posterior o dorsal. ¿Estamos? En este plano, si por ejemplo seguimos tomando el ejemplo del hombro, en este plano van a ser los movimientos de abducción, o sea, apertura del miembro, que lo aleja de la línea media, y aducción, el movimiento de cierre, el que lo aproxima a la línea media. A mí siempre me resultó más fácil decirlo así porque está el abducción, que es lo mismo que decir abducción, pero siempre me resultó más fácil decirlo abducción para discriminar la B, para no entrar en confusiones a la hora de, por ejemplo, exponer este tema, ¿no? Entonces, abducción es alejarse el miembro de la línea media y aducción es acercar el miembro, en este caso el brazo, a la línea media. Es abrir y cerrar el brazo, por así decirlo. Entonces, plano sagital, izquierda y derecha, o en este caso vamos a tomar el ejemplo del hombro, es interno y externo. Plano frontal, si tomamos el ejemplo del hombro, plano frontal va a dividir en anterior y posterior, lo que está detrás del plano, y el tercer plano en este espacio es el plano transversal u horizontal. Lo divide el cuerpo a la mitad, lo pasa por la mitad. Entonces acá divide en superior o craneal e inferior o caudal. En este caso, el hombro, si nosotros pasamos el plano así como está en esta forma y lo partimos a la mitad del hombro, va a quedar algo superior y algo inferior. ¿Está bien? En este plano se van a hacer movimientos de rotación interna y rotación externa, en este caso del hombro. Los planos necesitan cada uno sus ejes para que realicen este movimiento. Es como la bisagra de la ventana. ¿Estamos? Bien, teniendo estos tres planos, vamos a presentar los tres ejes. Ejes anatómicos. Bien, primero quiero decir algo. Nunca, como hemos visto en
el paralelo y el perpendicular, nunca, nunca, nunca un plano, los tres que vimos recién, va a ser paralelo a un eje. Nunca. Y siempre, 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 un plano va a ser siempre perpendicular a un eje. Siempre un plano, hay un eje perpendicular que lo va a atravesar. Nunca puede haber un plano y un eje en el mismo espacio. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a ir con el plano, vamos a seguir esta, esta está mejor, mira. Si nosotros tenemos el plano sagital, que divide a la parte izquierda y a la parte derecha, o en este caso en el hombro interno y externo, necesitamos un eje que lo atraviese. En ese caso tenemos al eje transversal. El eje transversal, que es este, va de lado a lado, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y aplica los movimientos de flexión-extensión. Entonces, tenemos el plano sagital con el eje perpendicular transversal. ¿Está bien? Plano sagital con eje transversal. Va a ser los movimientos de flexión-extensión. ¿Estamos? Bien, seguimos. Teníamos el otro plano. ¿Cuál era? El plano frontal o coronal. Nos separa, recuerden, en anterior y posterior. En este caso el hombro nos separa en anterior y posterior. Necesitamos un eje que lo atraviese al plano. Si yo tengo el plano así, necesito un eje que lo atraviese. Recién tenía el plano así, el sagital. Lo atravesó el plano, el eje transversal. Ahora tengo un plano que es el frontal y necesito que lo atraviese así, el antero-posterior. Este eje se llama antero-posterior o también llamado eje sagital. Acá, gracias a este eje que lo atraviesa acá el hombro, va a hacer movimientos de apertura y de cierre. Abducción, aducción. Y por último tenemos el plano transversal, el que es así. Me separa algo superior de algo inferior. Y acá necesito un eje que lo atraviese así, sí o sí, porque es perpendicular. Y ahí lo va a atravesar el eje longitudinal. Como se ve acá en la imagen, plano transversal, eje longitudinal. El eje lo pasa por así, por acá, por el medio. En este plano y en este eje se van a realizar los movimientos de apertura, de rotación interna y externa. Bien, para repasar, vamos de vuelta. Plano sagital divide en izquierda y derecha, me pasa por el medio del cuerpo, necesito un eje que atraviese, que sea perpendicular. Entonces es el eje transversal. Plano sagital con eje transversal va a hacer movimientos de flexión-extensión. Plano frontal, ahí me parte al medio, pero me deja una mitad anterior y una mitad posterior. En este plano frontal necesito un eje que sea perpendicular, que lo atraviese. Ahí tenemos el eje antero-posterior, de adelante hacia atrás, o también llamado sagital. En este plano, con este eje, vamos a hacer movimientos de apertura y de cierre. Y por último tenemos el plano transversal u horizontal, que me separa una mitad superior de una mitad inferior. Necesito un eje que lo atraviese perpendicularmente y lo tenemos al eje longitudinal, que va a hacer movimientos de rotación interna y rotación externa. Nosotros es importante que entendamos esto porque cuando arranquemos ahora con osteología, que el siguiente video es escápula, yo necesito, ya les voy a hablar de, bueno, en él tiene dos caras, tres bordes, en el borde antero superior se inserta tal músculo, en el borde anterior se inserta tal músculo, entonces ya para que se ubiquen en tiempo y espacio, les va a servir de mucha ayuda esto. Entendiendo esto van a entender un montón de cosas. Cuando veamos la parte articular de las diferentes articulaciones también, entendiendo qué planos y qué ejes pasan por esa articulación, ya vamos a saber qué tipo de movimientos realizan. Eso es todo. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me lo escriben en comentarios si no se entendió bien, lo volvemos a hablar, lo volvemos a charlar. Me escriben por privado si quieren. Y bueno, este es el primer video. Si te gustó, dale un like, suscríbete a este nuevo canal. Vamos a arrancar con escápula.
próximo video. Así que metele la campanita de última para no perderte nada. Y bueno, nada, eso. Espero que te haya gustado, que se haya entendido. La idea no es hacer videos largos, sino que sean sencillos, pero que se entiendan. Así que cortamos acá y nos vemos la próxima. ¿Estamos? Bye bye.